Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con el concepto de aplicación continua entre espacios topológicos, que eso nos va a inducir un concepto un poquito más fuerte, que es el concepto de homeomorfismos, que este tiene una E en medio, no son homomorfismos, ¿vale? Son homeo. Simplemente en función del espacio en el que estamos trabajando, siempre hemos visto que el siguiente paso que a nosotros nos interesa es ver cómo puedo trabajar entre las distintas estructuras con las que estoy trabajando. Cuando tengo conjunto hablo de aplicaciones, cuando le doy un poquito más de estructura, como un grupo, un anillo, hablo de homomorfismos. En espacios vectoriales hablo también de homomorfismos. Entonces, aquí tenemos una estructura importante que es la estructura de espacio topológico. Y en esa estructura quiero ver qué puedo hacer yo para moverme de en cierto modo entre espacios topológicos. Claro, lo que ocurre aquí es que no tenemos definida ninguna operación, como por ejemplo en los grupos tienes una operación interna, en los anillos tienes una operación de suma y de productos, en los espacios vectoriales tienes una operación de suma y de productos por escalares. Aquí no lo tenemos. En el espacio topológico lo único que tengo es un par formado por un conjunto y una subfamilia adecuada de conjuntos. Entonces, las estructuras con las que estamos trabajando aquí son simplemente conjuntos. Entonces, de algún modo, lo único que voy a poder hacer yo al trabajar entre distintos espacios topológicos es que nuestra aplicación se comporte bien de algún modo con las familias importantes, que son los elementos de nuestra topología, los abiertos. Y ya hemos dicho que los pasos que hemos ido dando ha sido, aunque nuestra familia es la topología, nos interesa una base, pero una base está formada por los elementos importantes que son los abiertos, y al final a lo mejor no me hace falta trabajar explícitamente con el abierto, sino con un entorno, que es algo que contiene a un determinado abierto. Vale, pues la idea que hay detrás para hablar de aplicaciones continuas va a ser trabajar con aplicaciones que se comporten bien con esos entornos, que implícitamente nos está diciendo que se comporta bien con los abiertos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Es decir, definición. Decimos, venga, sea f. El libre, por ejemplo, escribe x y aquí escribimos la topología. Es decir, que nuestra aplicación va del par formado por el espacio topológico a otro espacio topológico. Hay muchas veces que podemos hacer un abuso de notación o simplemente escribir mi aplicación va del conjunto X en el conjunto Y, donde esos espacios están dotados de una estructura que es la topología. No hace falta que tengamos que especificar que va del X tau de X, ¿de acuerdo? Pero bueno, que sea una aplicación entre espacios topológicos. Entonces, vamos a comenzar a definir lo que sería continuidad en un punto. Es decir, dado un elemento P de nuestro conjunto X mayúscula, decimos que nuestra aplicación f es continua en el punto P si lo que ocurre es que para cualquier entorno V que sea un entorno de el punto imagen f de P, o sea que es un entorno en la topología tau su i, existe otro U, que este sí quiero que sea un entorno del punto P, tal que lo que quiero que ocurra es que f de U esté contenido en el conjunto V, en nuestro entorno V, ¿de acuerdo? Esta no es a lo mejor la forma más usual que tenemos de encontrar nuestro escrito, sino que hay una forma trabajando con las antiimágenes. ¿Por qué? Porque es habitual tener lo siguiente. Es habitual expresar
la condición anterior de que f de u esté contenido en v, como que f a la menos 1 de v esté contenido en el conjunto u. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente solemos trabajar con la antiimagen, aunque también se puede escribir como con la imagen del entorno del punto P está contenido en el entorno del punto V. Lo importante es que una vez que tenemos esta definición que nos permite trabajar con entornos, a lo mejor no tenemos por qué trabajar siempre con los entornos, sino de las herramientas que hemos definido que nos dan información de nuestro espacio topológico, a ver cómo lo podemos relacionar nosotros con este concepto de continuidad. Y un concepto que creo que vimos el otro día era el concepto de sucesiones y más generalmente las bases de filtro. Que las bases de filtro eran una generalización del concepto de sucesión en nuestro espacio. Entonces, como teníamos esa generalización, vamos a ver qué podemos hacer con las bases de filtro y la continuidad. Entonces, si tenemos f, sea una aplicación que va de x a u de x, en un i tau sub i, que sea siempre de aplicación entre espacios topológicos y consideramos una B caligráfica que sea base de filtro de nuestro espacio topológico X tau sub X, entonces podemos caracterizar la continuidad de nuestra f. En particular, lo que tenemos que f es continua en el punto P, si y solo si. Lo que vamos a hacer es, vamos a coger una base muy concreta B de base de filtro, ¿de acuerdo? Y es que esta B, dada B caligráfica, base de filtro, pero de los entornos del punto P, se tiene que una de las propiedades que vimos es que si tengo una aplicación, sé qué relación tiene esa aplicación con las bases de filtro. Si tenía una base de filtro en el conjunto original, la imagen sigue siendo una base de filtro en el conjunto final. Si la tenía en el conjunto final, tenía que exigirle que tuviese intersección no vacía con la imagen de mi aplicación para que no hubiese ningún conjunto vacío. Aquí, como estoy cogiendo una base de filtro del punto P, que es la base de entornos, entonces lo que vamos a hacer es que la imagen f sub b, yo sé que esto es una base de filtro, eso seguro, porque la B lo es. Ahora, ¿es la mejor base de filtro que tengo del punto imagen? Porque claro, P es un elemento de X, por lo tanto la imagen f de P es un elemento de Y. Luego, asociado a ese elemento fp del conjunto Y, tenemos su base de filtro de entorno del punto f de P. Esta f de B es otra base de filtro del punto imagen. Ahora quiero ver si hay alguna relación entre la natural que me inducen los entornos del punto imagen y la que me ha dado la imagen de esta base. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que me permitía a mí relacionar las bases de filtro? Eran simplemente familia de conjuntos. Pues quiero que sea más fina que la anterior. Es decir,
Lo que queremos aquí es que esta imagen f de b es más fina que la base de filtro de entornos del punto imagen de P. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos interesa aquí. ¿Hasta ahí bien? Hay un caso que en realidad nosotros estamos acostumbrados a trabajar, aunque no nos hemos dado cuenta. Es decir, vamos a volver al ejemplo de qué ocurría en R. Ejemplo. Si tenemos una función f que vaya de R con la topología usual en R con la topología usual, dado, vamos a poner ahora un punto x0 perteneciente a R, la continuidad en dicho punto sería que para todo entorno V, que es un entorno del punto imagen f de x sub 0, existe un U que es un entorno del punto x sub 0, tal que f de U pertenezca, o este contenido, va bien, a nuestro entorno V, ¿verdad? Lo que vamos a hacer va a ser decir, fíjate, es que en el caso de R, con la topología usual, hay un poquito más de información que yo conozco. Y es que en realidad los entornos del punto x sub 0, ¿cómo los puedo expresar? Los puedo expresar precisamente como hay muchos entornos, ¿no? Pero puedo coger en realidad cualquier conjunto de la forma x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, ¿verdad? Y aquí, ¿qué puedo hacer yo en realidad? Cualquier entorno del punto imagen se puede escribir como un intervalo de forma f de x sub 0 menos epsilon, f de x sub 0 más epsilon, ¿verdad? Lo cual significa que esta condición que tenemos aquí, ¿en qué se traduce? En que para cualquier punto f de x, esto tiene que pertenecer al intervalo morado que sería f de x0 menos epsilon, f de x0 más epsilon, y esto sería para todo punto x que yo coja del conjunto azul, que sería el x0 menos delta, x0 más delta, ¿verdad? Pero claro, en términos de pertenencia a este conjunto, ¿qué estamos diciendo? ¿Que esto a qué es equivalente? Es equivalente a decir que cualquier entorno viene caracterizado en realidad simplemente por cualquier epsilon mayor que 0, ¿verdad? Que exista un entorno U del punto que sucede me está diciendo que exista un delta mayor que 0, que es el que me proporciona el correspondiente entorno. Tal que ahora lo que exijo es que para cualquier punto que yo coja, es decir, para cualquier punto X que yo coja del entorno x0 menos delta, x0 más delta, y ahora, ¿cómo puedo reescribir eso? Como tengo una distancia, ¿verdad? El punto X pertenece a este intervalo si y solo si el valor absoluto de
el elemento x menos x0 es estrictamente menor que el delta, ¿verdad? Y para esos valores se tiene que, si el punto f de x tiene que estar en este intervalo, eso significa que el valor absoluto de nuestro f de x menos el punto f de x sub 0 tiene que ser menor que el epsilon. Esta es la definición epsilon delta a la que estamos acostumbrados de continuidad. Claro, lo que pasa es que no me hablan de continuidad en R con la topología usual porque no tenemos topología ni tenemos definidos los entornos. Pero en realidad es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Solo que en lugar de tener que trabajar con cualquier entorno, puedo trabajar con unos entornos muy concretos. ¿Vale? Realmente lo que estamos diciendo aquí es que estoy cogiendo la caracterización anterior, en la que estoy cogiendo una base de filtros del punto x sub 0 dado por estos entornos y una base de filtros del punto f de x sub 0 dados por esos entornos en concreto. ¿De acuerdo? Y me permite caracterizar qué le ocurre a la continuidad de nuestra función. Ahora bien, esto me permite caracterizar, pero la base de filtros es un concepto más general que el de sucesiones. Nosotros seguramente pensemos en que en R también nos han enseñado que una sucesión es continua en un punto si cuando yo cojo una sucesión convergente, las imágenes también convergen. Y eso es cierto en R con esta topología, pero en general, el trabajar con sucesiones no nos va a permitir caracterizar a nosotros la continuidad. Porque las sucesiones no es el concepto genérico. El concepto genérico aquí son las bases de filtro. Eso sí nos permite caracterizar la continuidad. Sucesiones no tiene por qué. Entonces vamos a ponerlo aquí para tener los elementos que sí nos permiten caracterizar. Es decir, tenemos un resultado, proposición. Y dice, bueno, pues sea f que va de x en tau de x en y tau sub i, una aplicación entre espacios topológicos. Y vamos a coger entonces un punto P de nuestro espacio X. Pues resulta que puedo caracterizar cuando mi función f es continua en dicho punto P. Lo que tiene que ocurrir es que lo voy a caracterizar, y cuando hablamos de caracterizar siempre ponemos un sí, solo sí, y es que sea cual sea la base B, que es una base de filtro que converja al punto P, ¿de acuerdo? Es decir, no queremos coger bases de filtros cualesquiera, sino todas aquellas bases de filtro que sean convergentes al punto P, vamos a tener entonces que la imagen f de b, que es otra base de filtro, resulta que va a ser también convergente, pero al punto imagen f de p. ¿Vale? ¿Y eso qué significa? Que como consecuencia de este resultado, es decir, como corolario, sé lo que pasa con continuidad y sucesiones, pero ya no lo tengo caracterizado. Es decir, si f es continua en dicho punto P, entonces, si yo tengo una sucesión, pues vamos a tener que, para toda sucesión, ¿lo pusimos con llave o con paréntesis? Llave creo, ¿no? Con llave. Para todo x sub n que sea contenido en x, sucesión que converge, convergente a P, tenemos
que la sucesión de imágenes f de x u n contenida en I converge al punto f de p. La diferencia fundamental es que esto ya no es un sí, solo sí, ¿de acuerdo? Porque el comportamiento general lo tiene las bases de filtro. Y es que una sucesión es una base de filtro muy concreta, en la que hemos cogido unos conjuntos a su lambda de forma concreta a partir de los términos de la sucesión. No tengo conjuntos arbitrarios. Hay una apreciación aquí que yo he hecho, que es el punto a favor que yo le doy al libro en cuanto a notación. De vez en cuando me gustan las cosas que hacen los libros, con respecto a mis opiniones personales, pero no nos hemos dado cuenta. Que nosotros aquí en este tema estamos hablando de aplicaciones continuas, ¿verdad? Todo el rato. Y sin embargo, en el ejemplo que hemos puesto de R, ¿cómo lo hemos llamado? Función. Hay un porqué para mí, y es que en general nosotros hablamos de aplicaciones cuando tengo un conjunto X y un conjunto Y arbitrario. El apellido función es un nombre que yo le cambio cuando el conjunto Y es R, R2, Rn o cualquier subconjunto de Rn. ¿De acuerdo? Pero a priori nosotros podemos tener conjuntos más raros, como ya estamos viendo con nuestros espacios topológicos. Entonces, ya hablamos de aplicaciones y cuando hablamos de funciones, yo ya sé que a dónde llego tiene que ser subconjunto de Rn, por así decirlo. ¿Vale? Es la única apreciación y es, bueno, una cosa que sí me gusta, que el libro no habla de funciones continuas y homeomorfismo, sino que habla de aplicaciones continuas. ¿Vale? Una vez que ya hemos visto lo que sería la continuidad en un punto y hemos sido capaces de caracterizarlo bien con entornos o bien con el comportamiento de nuestras bases de filtro, queremos tratar de extender esta continuidad no solo a un punto, sino a conjuntos mayores de puntos. Porque bueno, igual que hablo de continuidad en un punto, puedo hablar de continuidad en varios puntos. Entonces vamos a ver qué ocurre con la continuidad en un subconjunto de X o en todo el espacio X. Y vamos a ver una serie de resultados que me van a permitir caracterizar la continuidad en todo el espacio topológico. ¿Vale? Entonces, primero, definición. Bueno, todavía me lo he puesto antes, ¿no? Porque normalmente estas definiciones suelen venir juntas. Pero el libro por algún motivo las separa. Entonces, aquí lo que decimos es, sea f una aplicación que va de nuestro x tau sub x en el y tau sub y. Que sea aplicación entre espacios topológicos. Y ahora, en lugar de un punto, vamos a coger un M que sea un subconjunto de X. Entonces, decimos que F es continua en M si F es continua en cada punto P perteneciente a M. ¿De acuerdo? Y además, el conjunto M es todo el conjunto total X, diremos simplemente que nuestra F es continua. Es decir, que cuando estemos trabajando con una aplicación entre espacios topológicos, me dicen la aplicación es continua, no me tengo que preguntar dónde, en qué punto, en qué sitio. No, si me han dicho simplemente es continua, es que es continua en todos los puntos donde está definida. Es decir, en todo el conjunto X. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer ahora es caracterizar qué ocurre con la continuidad en función del comportamiento. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Bueno, porque realmente lo que hemos hecho nosotros ha sido definir la continuidad en base a entornos, ¿verdad? Pero los entornos no son los elementos importantes de la topología. Los elementos importantes de la topología son los propios conjuntos de la topología, lo que llamamos nosotros los abiertos. Entonces, la definición habitual
de continuidad no es utilizando entornos, es utilizando los abiertos porque son los primeros conjuntos importantes con los que trabajamos en nuestra topología. Bueno, pues vamos a poner esto. Realmente es un resultado, una caracterización, pero podría ser perfectamente la definición, y entonces lo que hemos visto como definición utilizando entornos sería una caracterización, que yo creo que es un poco más natural. Es decir, por definición lo hago con los elementos de la topología, y la caracterización es, no me hace falta conocer explícitamente esos elementos, sino simplemente saber que hay uno por ahí. ¿Vale? Pero bueno, el libro de CRB lo vamos a poner así, no pasa nada. Proposición. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir, para todos los resultados. O bueno, lo voy a juntar todo en una proposición que va a ser la siguiente. Lo voy a cambiar, lo voy a poner como teorema. Y en el libro van a ser una, dos, tres, cuatro proposiciones distintas que las vamos a juntar en una. Del siguiente modo. Sea f que va de x tau de x en y tau de y, aplicación entre espacios topológicos. Entonces, son equivalentes y así podemos juntar en un solo resultado cuatro iguales. Lo único que vamos a decir, es equivalente decir que mi f es continua. Y aquí obviamente al decir que es continua, pues en el conjunto X, ¿no? Con decir, bueno, podemos caracterizarlo con los abiertos, con los elementos de la topología. Bueno, pues que en lugar de coger cualquier entorno, lo que voy a hacer es coger cualquier elemento de mi topología. Es decir, para todo abierto de la topología tau su i, se tiene que la imagen f a la menos 1 del v no es un entorno, sino que es un abierto de la topología tau de x. ¿Vale? También lo puedo caracterizar en lugar de cogiendo conjuntos que son abiertos, conjuntos que son cerrados. Porque los cerrados en realidad me dan información sobre los abiertos. Simplemente me dice que el complementario es un abierto. Y como aquí estoy trabajando con todos los abiertos, bueno, pues también puedo trabajar con todos los cerrados. Esto me diría que para todo conjunto, vamos a llamarlo ahora M, subconjunto de X, que sea, perdón, subconjunto de Y, no de X, subconjunto de Y que sea cerrado. Y ojo, que no se nos olvide, ¿cerrado dónde? Porque el concepto de abierto o cerrado depende de la topología. Sí, cerrado en y con esa topología tau sui. Aquí solo estamos trabajando con una. ¿De acuerdo? Pues si tengo cualquier conjunto cerrado, vamos a poner aquí por especificar en y tau sui, entonces la antiimagen f a la menos 1 de m es cerrado en x con nuestra topología tau su x. ¿Vale? Cuarta propiedad. ¿Me hace falta a mí trabajar a lo mejor con todos los abiertos de la topología tau sui? Que va, ya hemos visto que hay un concepto que me dice, me condensa la información, que es el concepto de base de una topología. Bueno, pues a lo mejor en lugar de tener que ver que todo elemento de la topología tau sui, la antiimagen es un elemento de la topología tau su x, puedo tratar de ver qué ocurre si cojo una base. Ah, pues mira, es suficiente con decir, sea cual sea, para todo, voy a llamarlo, v perteneciente a, voy a poner aquí, b subíndice tau de i, que sea con b de tau de i base, obviamente de la topología tau su i, ¿no?
se tiene que la antiimagen f a la menos 1 de v es un elemento de la topología tau sub x. Es decir, es un abierto. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que vimos que en ocasiones a lo mejor base es demasiado. Había un concepto un poquito inferior a base, ¿verdad? Que era el concepto de subbase. Que me decía, bueno, a lo mejor el conjunto que tienes no es una base, porque te faltan elementos. Pero la subbase era que cogiendo todas las intersecciones de elementos de mi familia, esas intersecciones ya me generaban una base, ¿verdad? Vale, pues a lo mejor hace falta un poquito menos. Bueno, pues resulta que también puedo caracterizarlo únicamente utilizando subbases. Es decir, para todo V perteneciente a... Vamos a poner aquí B... No sé cómo poner. B gorrito. B tilde. Tau sui con el B gorrito de tau sui que sea una subbase de tau dei. ¿De acuerdo? La antiimagen f a la menos 1 del V es un elemento de nuestra topología tau sub x. ¿Vale? Entonces resulta que puedo estudiar la continuidad con la definición, pero aquí estamos hablando de continuidad en todo el espacio topológico X. Esto no me permite caracterizar la continuidad en un punto. Me sirve para caracterizar cuando mi función es continua o aplicación es continua en todo el espacio topológico. ¿Vale? Más adelante creo que vamos a ver conceptos porque nosotros le podemos poner apellido a nuestras aplicaciones. Igual que le ponemos el apellido de aplicación continua, aplicación inyectiva, aplicación sobreyectiva. Vamos a ver en realidad nuevos conceptos como el concepto de aplicación abierta o aplicación cerrada. ¿Vale? Precisamente por la continuidad que te está diciendo, la continuidad te dice que si coges abiertos de la imagen, la antiimagen son abiertos. Tú podrías plantearte, bueno, ¿y qué pasa si empiezo con abiertos y la imagen es un abierto? Eso a lo mejor no tiene por qué ocurrir, sea continua o no la aplicación. Pues eso me va a dar los conceptos de aplicación abierta o aplicación cerrada que vamos a ver más adelante. Y en realidad también lo podemos caracterizar porque la tercera propiedad que me dice que mi aplicación, la antiimagen de cerrados es un cerrado, también lo podemos estudiar con los conceptos de aplicación cerrada o aplicación abierta. Pero bueno, no hace falta que lleguemos a eso de momento, simplemente que más adelante vamos a ponerle nuevos apellidos a las aplicaciones que hasta ahora no hemos hecho. Lo que sí tenemos es que una vez que ya hemos definido aplicaciones entre espacios topológicos, no solo vamos a tener una aplicación, es posible que tenga más de una aplicación. Entonces el siguiente paso es estudiar cómo se comportan varias aplicaciones entre espacios topológicos cuando junto ese comportamiento. Y el modo en el que tengo de juntar o de operar con varias aplicaciones es la composición. Entonces lo que me gustaría es que, bueno, ya que tengo conjunto que le estoy dotando de una nueva estructura, yo puedo componer aplicaciones entre conjuntos. Lo que yo quiero es ver si esa estructura propia que tienen estos conjuntos se sigue manteniendo. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente es así. Es decir, primero decimos, bueno, el libro no lo define, pero nosotros lo vamos a definir. Es decir, consideremos ahora una aplicación f que vaya de x tau sub x en y tau sub y y otra aplicación g que vaya del y tau sub y en un z tau sub z. ¿De acuerdo? Que sean aplicaciones entre espacios topológicos. Entonces, podemos definir la composición que sería f compuesto con g. Es una aplicación que empieza en x tau de x y va a parar a y tau de, perdón, a z tau de z. Y lo que hace es que a cada elemento, bueno,
vamos a llamarlo P, igual que a cada elemento P le hace corresponder F compuesto con G en el punto P, que es simplemente hacer G de la imagen F de P. ¿Vale? O sea que la composición está bien definida. Y dice, claro, es que realmente para la composición no me hace falta conocer esta estructura de espacio topológico, simplemente tener aplicaciones entre conjuntos. Ese concepto de topología es algo añadido a un conjunto y en el conjunto puedo trabajar con composición y con funciones inversas. O sea que eso no hay problema. ¿De acuerdo? Vale, pues una vez que tenemos esto, lo que vamos a ver es qué ocurre con la continuidad cuando componemos aplicaciones continuas. Es decir, proposición. Entonces, en las condiciones anteriores, si f es continua en el punto P y G es continua en el punto F de P, entonces la composición F compuesto con G es continua también en el punto P. ¿De acuerdo? O sea que tenemos continuidad también con respecto a la composición. Se comporta bien. Era lo que nos gustaría a nosotros que ocurriese. Ahora, una vez que ya sabemos que la composición funciona bien, vamos a ver un nuevo concepto que es el concepto final, que es el concepto de homeomorfismo, que va a ser el concepto fundamental que nos interesa a nosotros para trabajar con espacios topológicos. A mí no me basta con tener aplicaciones continuas entre espacios topológicos. Quiero un poquito más. Y ese poquito más es, quiero biyectividad de nuestra aplicación. Definición. Sea f una aplicación que va de x tau su x en y tau su y, aplicación entre espacios topológicos. Entonces, decimos que f es un homeomorfismo si pasan tres cosas. Primera cosa que pasa, f es biyectiva, que es lo nuevo que le voy a pedir. F es continua. Que dice, bueno, tiene sentido porque el concepto que yo he estado trabajando hasta ahora, característico de esa estructura, es la continuidad. Es decir, la biyectividad hace referencia únicamente a los conjuntos. No hace falta tener topología. La continuidad sí necesita de esta nueva estructura que es la topología. Pero todavía necesito un poquito más. Porque el hecho de que la aplicación sea biyectiva me da información sobre la aplicación inversa. Como f biyectiva, puedo definir una aplicación inversa que va de i t de i en el x t de x. Claro, si yo tengo continuidad en un sentido, lo que me gustaría es también tener continuidad en el sentido contrario. Es decir, no solo continuidad de la f, sino que la inversa f-1, que es la aplicación que va de i t de i en x t de x, también es continua. Entonces, estas tres cosas hacen que podemos llamar a nuestra aplicación homeomorfismo. Si hay biyectividad,
continuidad de la función y por haber biyectividad puedo definir la inversa, pues que haya continuidad de esa función inversa. Además, en el momento en el que tengo homeomorfismo, puedo hablar de espacios topológicos homeomorfos. Es decir, diremos que x, tau de x y tau de y son homeomorfos si existe un homeomorfismo entre ellos. Y ahora voy a escribir algo que no aparece en el libro, que es una notación muy usual a la hora de expresar que dos conjuntos, dos espacios topológicos son homomorfos. Es decir, y lo denotaremos por x similar a y. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí hay que tener en cuenta la rama de la matemática en la que estamos trabajando. Si nosotros trabajamos al principio en álgebra, en teoría de conjuntos, para definir que dos conjuntos son iguales, lo que estamos viendo es que cada uno de ellos es un subconjunto del otro y viceversa. Conforme vamos aumentando, y ya puedo trabajar con aplicaciones, realmente lo que nos interesa a nosotros cuando doto a esos conjuntos de una cierta estructura de grupo, anillo, cuerpo, etc., no es simplemente ver que son iguales, porque a lo mejor no soy capaz de ver que son iguales, pero hay ciertas propiedades que mantienen los dos conjuntos, o nuestros dos familias de conjuntos. Entonces lo que nos interesa es encontrar una aplicación biyectiva y que mantenga esa estructura con la que estamos trabajando. Hablamos de biyectiva y homomorfismo, biyectiva homomorfismo de anillo, biyectiva homomorfismo de espacios vectoriales. Y entonces la biyectividad es lo que le está dando un poquito más de entidad a nuestra aplicación. Y nos permite hablar de, a lo mejor los conjuntos no son iguales, pero efectos prácticos para mí son casi la misma cosa. Porque son lo que solemos llamar en álgebra isomorfos. Que esa es la parte importante para nosotros. Hasta ahora hemos trabajado con aplicaciones que mantienen la estructura del conjunto con el que estamos trabajando, que era esa estructura de grupo, de anillo, de espacio vectorial, y era una aplicación biyectiva. Y hablaba de isomorfismo y decía que los espacios no son iguales como conjunto, pero a efectos prácticos sí en cuanto a comportamiento. Aquí vamos a cambiar porque no tenemos una estructura definida en el sentido de operaciones de suma, resta, producto, pero sí tenemos una estructura que me proporciona la topología. Entonces, lo que me está permitiendo a mí, o lo que me va a permitir a mí, decir que estos espacios topológicos no son a lo mejor el mismo desde el punto de vista del conjunto, pero sí tienen el mismo comportamiento en todos los aspectos, es lo que vamos a llamar nosotros homeomorfo. Por eso son tan importantes las aplicaciones biyectivas continuas y de inversa continua. Es decir, los homeomorfismos son los que nos permiten caracterizar los espacios topológicos entre sí. A efectos prácticos, para mí, dos espacios topológicos homeomorfos son iguales, aunque no los llamemos iguales. Pero el modo de llamar igual en topología va a ser el concepto de homeomorfismo, igual que el álgebra era el concepto de isomorfismo. ¿De acuerdo? Esta es la aplicación fundamental. Entonces, asociados a estos elementos, vamos a tener una estructura que van a ser lo que llamamos los invariantes o equivalentes topológicos. Igual que tenemos esos invariantes por isomorfía, ¿vale? Es decir, lo primero que vemos, nota, por poner algo simplemente, es que, lo diré, al trabajar con la composición de aplicaciones, o bueno, con la composición de con la composición de aplicaciones dentro de los homeomorfismos,
Morfismos estamos dotando a dichas aplicaciones de estructura de grupo. ¿Vale? Es decir, que efectivamente ocurre lo de siempre. Si funciona bien con la composición de continuidad, si existe elemento inverso con nuestra inversa, al final lo que estoy haciendo es que esa composición de estas aplicaciones especiales que van a ser nuestros homomorfismos están construyéndome una estructura de grupo como la que hemos visto al principio en álgebra o en lenguaje. ¿Vale? Ahora, lo importante va a ser el por qué los homomorfismos son importantes, es porque nos permiten definir lo que llamamos nosotros los equivalentes topológicos. En particular, primero, definición, dados x tau de x y tau de y espacios topológicos, lógicos, decimos que son topológicamente equivalentes si son homeomorfos. Entonces, el que sean espacios topológicamente equivalentes es realmente simplemente decir que son homomorfos. Pero nos gusta más el concepto de topológicamente equivalente porque nos está indicando que va a haber ciertas propiedades topológicas que van a mantenerse en los dos espacios. Y a esas propiedades topológicas que se mantienen en ambos espacios vamos a ponerle nombre. Es decir, vamos a definir nuestro concepto de invariante o propiedad topológica. Aquí. Se llama invariante topológico o propiedad topológica, depende de cómo queramos. Propiedad topológica a una propiedad, bueno, de x tau espacio topológico a una propiedad P mayúscula, por ejemplo, que verifica nuestro espacio topológico x tau de x y todos los espacios topológicos homeomorfos a él. ¿De acuerdo? Y hay algunos invariantes topológicos que ya conocemos. Es decir, algunos invariantes topológicos que hemos visto son, bueno, pues por ejemplo, el primer
axioma de numerabilidad. Es decir, que si tú tienes un espacio topológico, el que sea, que sabemos que de toda base de entorno podemos extraer una base de entornos numerables, entonces cualquier otro espacio topológico que yo pruebe que es homeomorfo a nuestro espacio topológico con esta propiedad, también va a verificar el primer axioma de numerabilidad. Quien dice primer axioma de numerabilidad dice también el segundo axioma de numerabilidad. Es decir, lo mismo ocurre con las bases de entornos abiertos y las bases de nuestra topología. Pero también tenemos el concepto de, bueno, es que a lo mejor no me hace falta hablar de una base de entorno numerable o de una base de la topología numerable, sino estoy trabajando con un conjunto cualquiera que sea numerable, pero que sea un poquito bueno, en el sentido de que sea denso en nuestro espacio. Y la existencia de un conjunto denso y numerable nos daba el concepto de separabilidad de nuestro espacio topológico. Ah, bueno, pues si resulta que tú tienes un espacio topológico que es separable, cualquier otro espacio topológico que sea homomorfo a él también va a ser separable. Es decir, el concepto de separabilidad también es un invariante topológico. Separabilidad. Pero no confundirlo con el concepto de separación o ser T2 o Hausdorff. No es lo mismo separabilidad que separación, aunque se parezca mucho. Entonces, el ser un espacio T2 también es un invariante topológico. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve el saber que estos elementos son invariantes topológicos? Para ver o bien deducir propiedades a partir de espacios topológicos conocidos o espacios topológicos buenos, o para ver, por ejemplo, cuándo espacios topológicos no son homeomorfos, porque uno de ellos verifica alguno de estos axiomas o propiedades y el otro no. ¿Vale? Esto es lo que nos interesa. Como ejercicio, con respecto a aplicaciones, que es con lo que hemos estado trabajando aquí, vamos a poner uno. Ejercicio. Que va a ser el siguiente. Consideremos un X tau espacio topológico, un subconjunto A contenido en X y la aplicación que es lo que llamamos la aplicación característica idea que va de nuestro espacio topológico X tau en R por la topología usual dada por cuando yo cojo X sub A de un elemento, vamos a definirlo sobre elemento, X minúscula, o P o T o como queramos, va a valer 1 si el elemento X pertenece al conjunto A, mientras que va a valer 0 si el elemento X pertenece al conjunto A complementario o no pertenece a, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué tiene que ocurrir para que nuestra aplicación si de A sea continua? ¿De acuerdo? Mi idea en principio es dejártelo como ejercicio para que lo intentes. Y si no, también lo podemos hacer aquí. Me da igual una cosa que otra. Lo único que te recomiendo como consejo es que lo hagamos o bien con entornos o bien con abiertos. Realmente la recomendación aquí como tal es vamos a trabajar con la base de entorno, la base de filtro de entornos adecuada, que es la de los
punto menos epsilon, punto más epsilon en este caso. Y utilizando eso vamos a ver qué tiene que ocurrir con la antiimagen. ¿Vale? A ver si relacionándolo con el conjunto A, vemos qué condición, cuando dice que tiene que ocurrir, la pista es que algo tiene que pasar con el conjunto A para que eso sea continuo. ¿Vale? Lo dejamos aquí como ejercicio a ver si lo sacamos. Vale. Y eso es todo lo que nos hace falta ya de este primer bloque. Una vez que hemos terminado el primer bloque, a partir de ahora vamos a hacer algunos días de ejercicio para ver todos estos conceptos de las 6-7 lecciones que hemos visto. ¿Vale?